Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estas palabras impresionantes del Apocalipsis, cuando Juan comienza con esta visión imponente, maravillosa, de Cristo como el soberano, como el Rey, como el Salvador, como el Señor de todo, es lo que realmente da fuerza a un creyente en medio de las dificultades y las circunstancias más penosas. Sabemos bien que Apocalipsis fue escrito principalmente para una iglesia perseguida, una iglesia angustiada y una iglesia que no sabía muy bien si iba a poder prevalecer y si iba a poder permanecer en medio de una presión tan grande, de persecución, como hemos dicho, pero también de muchas mentiras, herejías, divisiones, muchos ataques, tanto dentro, interior, como de fuera, exterior, porque se habla claramente de esa lucha, de esa guerra tremenda entre el diablo y en contra de la iglesia, para estar también así en contra de Cristo. Y el apóstol Juan tiene y comienza su visión, su revelación, pues nada más y nada menos que mostrando quién está al mando, quién gobierna. Nuestro Señor Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestras vidas, como pasaba con las vidas de ellos, no estaban en manos del César, no estaban en manos del imperio, no estaban en manos del demonio, no estaban en manos de las fuerzas satánicas, de las fuerzas malvadas, del falso profeta, de la bestia, de esos personajes siniestros que son simplemente símbolos de los enemigos de la iglesia, que son los enemigos de Cristo mismo. La iglesia no está en manos de los lobos, aunque sea una oveja, está en manos del buen pastor. Y los lobos y los dragones y los perros no van a devorar a la iglesia del Señor. Esto realmente es consolador, porque pudiera parecer, cuando miramos cómo está el mundo, las circunstancias terribles de guerras, de crisis, de dificultades, de injusticias, pero sobre todo de pérdidas de vidas humanas y de pérdidas de vidas de personas que no tienen nada que ver, que son inocentes, que no tienen nada que ver con los líos de los gobernantes, sus ambiciones personales expansionistas o sus ambiciones personales económicas. No tienen nada que ver, pero bajo tantas injusticias y maldades, pudiera parecer que este mundo está gobernado por los demonios. Pudiera parecer que este mundo está gobernado por los tiranos, por los caprichosos, por los gobernantes que tantas veces se comportan como personas dementes, como personas irracionales. Pero nuestro Señor nos advierte que tenemos que mirar más arriba, que tenemos que mirar más allá de lo que aparentemente es el mundo. Si miramos al ser humano, nos damos cuenta de esa contradicción tan grande. El mismo ser humano que es capaz de enviar personas a la luna para que establezcan una base allí, es el mismo ser humano que bombardea hospitales, que bombardea a personas civiles, inocentes, y que tiene como único fin destruir casas donde viven personas y hacer daño simplemente por su propio placer o simplemente por sus propios intereses.
Este mismo ser humano capaz de lo mejor es capaz de lo peor, y eso es por el asunto del pecado. Porque más allá de lo que las personas pueden hacer, sus decisiones que pueden tomar, es el pecado que habita en cada ser humano, en cada corazón, en cada alma, y que afecta a las decisiones de la mente y a las ejecuciones de la voluntad. Ese pecado es realmente el problema, es lo que reina, porque la palabra de Dios dice que todo el mal proviene del pecado, y no hay ninguna duda de ello. Por eso el Señor Jesucristo es aquel que nos ama y nos libra de nuestros pecados con su sangre. El que nos ha hecho para Dios un reino y sacerdotes para Dios el Padre. Aquel que vino para liberarnos de nuestros pecados, porque esa es la clave, esa es la fuente de todo mal. La envidia y la codicia, el orgullo, la ambición mundana y el odio. Tantas y tantas cosas negativas provienen de ese pecado que habita en cada uno de los seres humanos y que se ve en todas las culturas y se ve en todas partes, porque realmente cuando nosotros consideramos la situación del mundo, no solamente es a nivel, digamos, de ciertas partes de la tierra donde hay fanatismo, donde hay incultura quizá, o donde hay otro tipo de factores que afectan al comportamiento humano, digamos que totalmente irracional. Pero también lo vemos desde el punto de vista nuestro. Cuando en un campo de fútbol pues se insulta y se degrada a otras personas por no creer las mismas cosas, o por tener una raza diferente, por tener un color de piel diferente. Este tipo de cosas, en vez de llevar a las personas a reflexionar acerca de lo que hay dentro de ellos y de la maldad que hay en ellos y de dónde viene esta maldad y cómo puede resolverse esa maldad, pues simplemente tratan de poner unos parches morales y arreglar, digamos, la fachada sin entrar a mirar el cimiento. Este es el gran problema, y por eso nuestro Señor dice aquí que Él nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Solamente cuando somos liberados del pecado es cuando podemos realmente vivir una vida nueva. Y este mundo, mientras que no reciba a Jesucristo, mientras que no sea liberado del pecado a través de Jesucristo, que es el único que nos hace verdaderamente libres, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, mientras que no ocurra esto, los seres humanos van a tomar decisiones estúpidas. Los seres humanos vamos a tomar decisiones contrarias a la razón y al corazón. Los seres humanos vamos a seguir pecando contra Dios y contra nuestro prójimo, cometiendo todo tipo de injusticias y maldades que simplemente nos llevarán más y más a la ruina y al desastre. Es por ese motivo porque debemos nosotros, los cristianos, orar a Dios, pidiendo que el Evangelio tenga efecto en aquellas personas que realmente están sin Cristo. Porque estar sin Cristo es la peor de las miserias, porque significa que estar expuesto al dominio y al reinado del pecado, del maligno y del mundo, sin ninguna esperanza. Pero también nosotros podemos, los cristianos, orar a Dios para pedirle al Señor soberano, que es el Alfa y el Omega y el Todopoderoso, que haga cesar las guerras hasta los confines de la tierra, como nos dice su palabra, que Él venga pronto para que todas las cosas sean hechas perfectas y se acabe con toda esta injusticia y maldad. Pero si aún no va a venir porque Él está todavía abriendo su puerta de gracia a más personas, debemos orar a Dios para que Él, mediante su gracia soberana, refrene tanta locura y conduzca a la humanidad a un arrepentimiento y a un cambio de vida. Por lo menos que el Señor pueda acabar con esta locura que nos está llevando cada vez más al desastre, más y más al odio, más y más a la inseguridad. Por ese motivo nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan no pone su mirada en cuántas cosas acontecen negativas contra la Iglesia y contra el mundo, sino que más allá él está mirando a aquel que es el Señor de los cielos y de la tierra, aquel que tiene toda potestad
sobre todo ser humano, aquel que nos ama y nos liberta de nuestros pecados, que es el Hijo de Dios, que a Él tiene todo dominio y gloria por los siglos de los siglos, porque Él es el que era, el que es y el que va a devenir, el Todopoderoso, el Soberano, a quien nosotros simplemente nos rendimos en adoración y a quien venimos con toda humildad en oración. Vamos a orar. Señor, ante tantos desastres y desgracias, ante tanta maldad y locura de los seres humanos, al darnos cuenta de la maldad que habita en nuestros corazones, que nos lleva a ser egoístas y racistas, que nos lleva a ser, Señor, despreciadores del prójimo y de tantas y tantas maldades. Señor, solo tú puedes liberarnos de nuestros pecados mediante la sangre preciosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y solo tú puedes detener las locuras de los seres humanos para que realmente tú puedas reinar. Te pedimos que lo hagas, que reines y protejas en tu iglesia, que reines sobre tu iglesia y protejas a tu pueblo, y que obres en la situación internacional que tenemos ahora, haciendo cesar tantas injusticias y barbaries por tu poder, porque tú puedes, tú eres el Señor de todo, en tus manos estamos, tú eres el soberano, y a ti, Señor, nos rendimos en total confianza. Escúchanos, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.